Los reptiles humanoides presuntamente son seres inteligentes, que pertenecen al mundo de lo sobrenatural, son una raza altamente evolucionada, de la familia Reptilia bípeda, como los troodontes y los laelonosauros, sus características son de forma humanoide o antropomorfa. En la mitología mundial, la cultura popular y en las ciencias ocultas, como en la religión se hablan en sus textos de la llamada simiente de la serpiente, o dioses serpientes, etc. Estos personajes o seres son también populares en las famosas teorías conspirativas. El más notable expositor de este fenómeno es David Icke, un investigador británico de lo paranormal en las altas esferas de este planeta. La ciencia ficción está plagada de relatos sobre estos reptiles. La palabra reptoide se compuso para definir a los seres con características morfológicas humanas o humanoides de origen reptil. Esta es la forma más popular de llamar a estos seres críptidos, aunque algunos escritores se refieren también a estos mismos seres como dinosauroides, de dinosaurio y humanoide, al igual que los hombres lagartos. De acuerdo con los exponentes y seguidores de estas creencias ideológicas, el origen de los reptiles humanoides no es de otro planeta al igual que los seres llamados los grises, sino más bien su origen se remonta en el pasado, en el gran cataclismo que destruyó o cambió completamente la Tierra. Según algunos teoristas, fue un meteorito que cayó en la península de Yucatán, México, que acabó con la vida de los dinosaurios, al estar la Tierra sufriendo severos cambios climáticos producto de este meteorito, o del diluvio universal. Los pocos dinosaurios que quedaron con vida se escondieron dentro de las grandes cavernas, y posteriormente su evolución lógica, los llevó a caminar en dos pies, y ser muy similares al humano. Estas personas creen que los reptiles humanoides son descendientes directos que evolucionaron de la Leaellinasaura, que vivieron hace millones de años en el mítico continente de Gondwana, para ser más precisos en la Antártida, lugar que según estos exponentes, está protegida por todos los países del mundo, ya que ahí es la base de operaciones y hábitat subterráneo de esta raza. Pero al igual que otros críptidos, nadie ha proveído pruebas contundentes de que los reptiles humanoides cohabiten con nosotros este planeta. Las alegaciones de su existencia podrían ser catalogados a lo más como criptozoología. Culturas antiguas hablaban de reptiles. Génesis 3:14. De esta manera la Biblia daba a entender que la serpiente antiguamente tenía brazos y piernas, que al ser maldecida le fue quitado el privilegio. Así pues, de esta manera la serpiente es pintada en el arte occidental como un humanoide, mujer, con cola de serpiente, y algunas veces con patas a forma de lagarto, como en una pintura de Bosch El último juicio. Desde la Edad Media hasta nuestros tiempos, el diablo siempre ha sido concebido con características reptilianas, así como a los demonios en general. El dios tolteca y mayas llamado Gucumatz era descrito como una serpiente de sabiduría la cual le dio el conocimiento a la humanidad. Su contraparte azteca llamada Quetzalcóatl que fue quien les enseñó las ciencias. En Yucatán, es llamado Cuculcán. La tribu Hopi llama a una raza de reptoides los Sheki, o los hermanos serpiente, que viven bajo tierra. La tribu Cherokee y otras tribus estadounidenses se refieren también a las gentes reptil u otras razas de reptoides. En la mitología precolombina de Colombia, la diosa Bachué, la primera mujer, se transforma en serpiente. Ella también es llamada la serpiente celestial. El dragón europeo data de figuras antiguas encontradas en algunos artefactos arqueológicos. En las primeras literaturas fue el dragón quien resguardaba al vellocino de oro descrito en el viaje de los argonautas. Era muy común en las aventuras idílicas de la Edad Media, que hubiese un dragón como opositor o de ayuda. El dragón en Europa fue una regla, pero nunca se le concibió como un reptil humanoide, aunque esto no calificaría como un humanoide reptil a excepción que hubiese sido descrito así. En las escrituras indias y leyendas de Naga se dice que eran reptiles que vivían bajo tierra e interactuaban con los humanos en la tierra. En algunas versiones, se dice que esas criaturas vivieron alguna vez en un continente en el Océano Índico que se zambullía bajo el agua. También los textos hindús describen a una raza reptiliana llamada Sarpa. En el Medio Oriente, algunos seres reptilianos que van desde algunos demonios a dragones pasando por hombres reptiles, esta tradición data desde tiempos remotos. En uno de los libros apócrifos supuestamente el libro perdido de Jasero Yashar, describe una raza humana de la serpiente. En África, algunos chamanes, según David Icke, afirman que ellos tienen conocimiento esotérico de una raza reptiliana llamada Chitauri, quienes según ellos controlan la tierra. También tienen relatos de otra raza reptiliana, que creó a esos chamanes para que les trabajaran en sus minas de oro, relato muy similar descrito en las tabletas sumerias. El dios egipcio Sobek es descrito como un hombre con cabeza de cocodrilo.
Aún por estos tiempos, algunas personas afirman que han tenido algunos encuentros cercanos con estas especies. En la mayoría de los casos, un ovni es parte de estos encuentros cercanos del tercer tipo llevándolos a tener una abducción. Estas narrativas algunas veces cuentan también que vieron a reptiles humanoides. Teorías conspiracionistas. Existen varias teorías conspiracionistas que incluyen a los reptilianos extraterrestres, o reptilianos de linaje terrestre. Muchos apuntan a los llamados grises son realmente reptiles, y deberían ser categorizados como reptoides, otros más dicen que los grises son una especie diferente que trabajan junto o en oposición a los reptoides. Algunos afirman que los reptoides pueden mutar de forma humanos. Uno de los primeros reportes de la era moderna, Herbert Schirmer, un policía de Ashland en Nebraska. En diciembre 3, de 1967, afirma que fue llevado a un ovni, que fue avistado en las afueras de Ashland, en donde él se encontró con los humanoides, que llevaban puesto un uniforme color gris plata, con botas y guantes. Su cabeza era delgada, y más larga que la de un humano normal. La piel de estos seres era gris, de nariz plana y que tenían una pequeña semejanza con un reptil. Esos seres portaban un emblema en el lado izquierdo de su pecho, el símbolo una serpiente emplumada. De acuerdo con Rhodes, la mayoría de los reptiles humanoides son descendientes directos de los dinosaurios y son productos conjuntos de la evolución en la Tierra. Él afirma que la atención humana ha sido directamente encauzada hacia el espacio exterior, para alejar a la humanidad de la morada original de los reptoides, en las profundidades de la Tierra al igual que el de las civilizaciones perdidas permanezcan en secreto, para así no revelar su presencia en la Tierra. También afirma que las acusaciones contra algunos políticos estadounidenses de su origen reptiliano son sin fundamento, y que tales proyecciones son solo producto de un miedo colectivo y la necesidad de buscar un culpable por las condiciones del mundo. Cuando se le pregunta a Riley Martin, autor of The Coming of Tan, el por qué en el mundo occidental la imagen de los reptiles humanoides provoca risas y es el hazmerreír de la ufología, él afirma que es porque la religión occidental los ha mantenido arrodillados por mucho tiempo, y los han condicionado a temer y no confiar. Él dice que se trata de una raza subterránea que existe y de hecho es amiga de los nazis y les estaba ayudando a crear una superraza, la cual era asociada con los reptiles humanoides al igual que con la raza telequinética del libro Brill. The Power of the Coming Race. El teorista conspirativo David Icke afirma que los reptoides son la fuerza detrás del control mundial que directamente controlan a la humanidad. También afirma que la mayoría de los líderes mundiales de cualquier estructura social que van desde George W. Bush hasta la familia real de Inglaterra, son de hecho reptiles humanoides de 7 pies de altura, que se alimentan primordialmente de sangre. Christine Fitzgerald, una confidente de la princesa Diana, cuenta que Diana le dijo que la familia real eran alienígenas reptilianos, y que ellos podían mutar de fiera. David Icke como otros más afirman que el presidente George W. Bush son parte de este mismo linaje reptiliano. De acuerdo con sus investigaciones de la realeza europea, que muchos presidentes de los Estados Unidos eran reptiles humanoides. Desde su punto de vista, Icke afirma que las políticas de seguridad después del 11 de septiembre es el producto de una conspiración de parte de los reptiles para esclavizar con el temor a la humanidad, siendo George W. Bush un siervo de los lagartos. También teoriza que los reptoides provienen de la constelación Draco. En los encuentros cercanos del tercer tipo, las personas que sufren estos encuentros afirman que algunos seres parecen reptiles parecidos a los de John Rhodes en su Reptoids Research Center. Como la mayoría de teorías conspirativas del mundo, probar que lo que afirma es cierto es imposible. Aún así él continúa vendiendo libro y dando conferencias que van desde la nueva era hasta sus opiniones políticas. Entre los que tienen un punto de vista negativo hacia los reptoides está Cathy O'Brien, quien dice que fue víctima del programa de la CIA Ultra sobre el control mental. O'Brien dice en su libro The Transformation of America with Mark Phillips, que ella vio como George Bush padre literalmente se transformaba en un reptil humanoide. Ella racionalizó que todo había sido una holografía como parte del programa de control mental.